cine japonés es un mundo y el cine asiático en general también lo es. Pero cuando hacen una buena película, no hay quien les gane. 湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。 El viernes 29 de septiembre se estrena en cines la nueva película del director japonés Koreeda. Y no es la única película que se estrena ese fin de semana. De hecho, hay una acumulación de grandes películas ese fin de semana, así que vamos a adelantar un poquito de trabajo porque si no nos vamos a volver locos. Pero tengo muchas ganas de hablaros de esta nueva película del director japonés. Es uno de los mejores directores asiáticos de la actualidad y entre sus trabajos encontramos la muy reconocida Asuntos de Familia y toda una carrera llena de grandes películas como por ejemplo Mi hermana pequeña. Su último trabajo fue Broker, de la que os hablé aquí en el canal y que no me convenció demasiado. Con sus luces y sus sombras, Koreeda siempre trae buen cine, pero en mi opinión en algunas ocasiones no está muy inspirado, cosa que sí que creo que ha cambiado en este Monstruo. Algo muy importante a tener en cuenta es que Koreeda vuelve a Japón después de haber estado mucho tiempo rodando fuera del país nipón, regresa a casa y creo que eso ha influido mucho en una sensación diferente que transmite la película. Monstruo es una cinta de historias paralelas, de hecho una de las mejores películas de historias paralelas que he visto en los últimos años. No es una estructura nada agradecida a la que acercarse y hacer bien una cinta como esta es muy complicado. El núcleo de esta historia será Minato, interpretado por Soya Kurokawa. Minato es un niño que empezará a comportarse de forma extraña. Y en ese momento su madre empezará a sospechar que ocurre algo en su colegio. No voy a comentar nada más de la historia porque con esta situación como inicio se empiezan a desarrollar todas esas historias paralelas alrededor de este suceso y la película acaba siendo una cosa totalmente distinta. Por lo tanto, quiero que disfrutéis de esa sensación de descubrir la historia por vosotros mismos sin tener ninguna pista de qué es lo que va a pasar. Si no estáis muy familiarizados con este tipo de cine, a los dramas asiáticos, es complicado entrar en una película como esta sin sentirse un poco abrumados. Este cine y sobre todo el japonés tiende a ser muy contemplativo y cuando hablamos de este tipo de dramas suelen ser cintas a las que hay que enfrentarse con mucha paciencia. Monstruo dura 130 minutos y es un viaje que merece mucho la pena, pero también hay que aceptarlo tal y como es. En los últimos años hemos tenido otros ejemplos muy exitosos como por ejemplo Drive My Car. Para el público occidental que no esté muy acostumbrado a este tipo de cine puede resultar muy lento, pero muy lento. Y otros ejemplos un poquito más al sur, como por ejemplo en el director coreano Park Chan-wook, también nos ha dejado otros ejemplos como Decision to Live, la cual también se aleja mucho del estilo dramático occidental. Eso unido a las diferencias culturales hace que el cine japonés pueda resultar un poco difícil de digerir para según qué público. Pero en el caso de Koreeda creo que este trabajo de Monstruo ha sido acertadísimo. Ha sido muy valiente a la hora de volver a Japón y tratar temas que son muy complicados, aludiendo así también a la tradición japonesa que sigue muy arraigada en el país. Uno de los mayores talentos de Koreeda es la dirección de actores, y más tratándose de niños. Suele trabajar mucho con actores muy jóvenes y hace un trabajo magnífico. Consigue extraer unas interpretaciones tan naturales que casi parecen reales. Y en el caso de la historia de Minato consigue una emoción abrumadora. Sobre todo si de niños habéis sufrido algún tipo de bullying en el colegio, os vais a identificar bastante. Koreeda ha conseguido transmitir muchísima emoción por parte de todos los personajes que intervienen en esta historia, tanto los profesores como la madre de Minato, como el mismo Minato, y todas esas historias que confluyen en un mismo punto están tramadas de una forma tan inteligente que es espectacular. No solamente eso, sino que es capaz de utilizar una cantidad de metáforas sutiles grandísimas para no tener que explicarte absolutamente nada y que entiendas absolutamente todo. Cada una de las perspectivas de esta historia está trabajada hasta el último milímetro. Vas a sorprenderte viendo las diferentes lentes que se pueden aplicar a una misma historia cuando cambias de personaje. Y por supuesto aplicarlo a la vida misma. Sorprende cómo puede cambiar una historia dependiendo del punto de vista que la esté viviendo y llegar incluso a dejarte sin palabras. Para no dar muchos detalles, Monstruo, bajo mi punto de vista, es un estudio sobre
sobre la felicidad. Y además deja caer una gran crítica social hacia ese tradicionalismo japonés que está empezando a ser demasiado tradicional para los tiempos en los que vivimos. Todo esto con una elegancia, con una sutileza y con una naturalidad que resulta casi imposible. Estas historias paralelas se irán desenredando según avance la película y descubriréis muchísimas cosas. Hay momentos en los que me he quedado impresionada al ver los resultados y cómo puede cambiar el transcurso de todo, y con un montaje que tiene un trabajo muy intrincado hasta llevarte a ese desenlace tan emotivo, tan bonito, y que una vez más deja que el espectador interprete a su manera. En un lado no tan positivo, este tipo de películas, al ser tan largas, hay algunos momentos en la cinta, sobre todo en la segunda mitad, en la que el ritmo baja un poco y se nota un poco más esa duración tan larga de la cinta, pero esa buena narración de Koreeda hace que lo dejes pasar, te dejes llevar por la historia y te regale ese final tan impactante. Yo os aseguro que si os gustan ese tipo de historias paralelas, como por ejemplo películas como Crash, que es bastante más conocida, creo que este monstruo os va a gustar. Si eres fan de Koreeda y la llevas siguiendo un tiempo, creo que este es uno de sus mejores últimos trabajos. Aquí está inspiradísimo, es impresionante tanto el guión, el montaje, la dirección de actores. Me ha fascinado su narración visual, cómo es capaz de contarte tanto simplemente con un par de imágenes que entiendes a la perfección. Koreeda sabe aludir muy bien a la inteligencia del espectador y dejar que sea él mismo el que vaya desenredando esta historia y tome sus propias conclusiones. Esto también hace que te sientas parte de la historia, así que para mí ha sido un viaje muy disfrutable, aparte del buen cine y del saber hacer de este director que tiene ya muchísima experiencia y que con Monstruo sí ha conseguido impresionarme. Por mi parte, os invito a que le deis una oportunidad cuando se estrene el día 29 de septiembre en cines, porque para mí Monstruo es un 8, me ha impresionado en muchos aspectos, he salido muy contenta al encontrarme una película que evidentemente es cine que se cocina a fuego lento y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero una vez que entras en la historia y vas descubriendo todos esos puntos de vista, es fascinante. Te hará reflexionar no solamente sobre la felicidad, sino sobre los prejuicios, sobre la empatía y también un poco sobre el egoísmo. Ha conseguido emocionarme, ha conseguido hacerme reír, así que es más de lo que esperaba de este último trabajo. Monstruo se va a presentar en el Festival de San Sebastián en la sección de perlas y creo que se lo merece, desde luego. Así que si tenéis oportunidad de verla, yo os la recomiendo. Es un grandísimo ejemplo de historias paralelas y contado con un gusto y una elegancia que últimamente se echa mucho de menos. Así que por favor, cuando la veáis, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión o contadme, por ejemplo, si os gusta el cine asiático, si conocéis este tipo de cine, concretamente el japonés, en fin, contadme. Os voy a dar, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Ya hemos llegado a los 80.000, así que os doy 1.000.000 de gracias. Y como siempre, te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.